partes del derecho. Muy bien. Hasta el punto del día de este momento hemos analizado el derecho desde la siguiente versión. Señalamos que el derecho tiene una ubicación tanto en la teoría como en la filosofía y también en la ciencia. Lo destacamos. Señalamos que el derecho hay tres elementos que lo conforman. Desde la teoría tridimensional del derecho, hablamos del hecho social, hablamos del elemento normativo y hablamos del elemento de valor. El valor superior del derecho se llama la justicia. Muy bien. Hablamos de la teoría de los tres círculos de don Eduardo García Maínez. Primer círculo, derecho formalmente válido. La norma vale porque sigue un procedimiento para su creación por una autoridad competente. Después hablamos del derecho intrínsecamente válido. Aquí, en particular, hacemos referencia, estimados amigos, al tema de el elemento de justicia. Muy bien. Y terminamos con el derecho positivo o eficaz, en el sentido que se aplica en un lugar y en un tiempo determinado, y al quien cumpla con la norma se establece una sanción, se establece una pena. Muy bien. Definimos al derecho como conjunto de normas que tiene su origen en la Constitución, que estas normas conceden derechos, pero también imponen obligaciones. Hablamos que el derecho regula la conducta externa del ser humano y su inobservancia contiene el elemento de coacción, la posibilidad de disponer de la fuerza pública para hacer cumplir la norma. Destacamos dentro del derecho el derecho natural, que tiene que ver con nuestra propia naturaleza de seres humanos y que se tienen que reconocer estos derechos. Ya hablamos del derecho positivo o legislado, el cual distinguimos en ramas como el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Público, relación entre los entes públicos entre sí, o un ente público con un particular, pero el ente público en calidad de gobernante. El derecho privado, el vínculo entre particulares, y en el derecho social se otorga ciertas prerrogativas a algunos grupos para que tengan una protección, una tutela en particular. ¿Vale? Es importante destacarlo. Analizamos también, compañeros, el tema del lenguaje normativo. Y dentro del lenguaje normativo, hablamos de las normas morales, de las normas religiosas, de las normas sociales y las normas jurídicas. Destacamos las características de cada una de estas normas.
Recuerden, las normas morales provienen de nuestro interior y nos ayudan para tomar determinaciones en nuestra vida entre el bien y el mal. Las normas religiosas provienen de dogmas que tienen que ver con la práctica de creencias divinas. Las normas sociales son las que nos impone un grupo social al cual pertenecemos o pretendemos pertenecer. Y las normas jurídicas, recuerden que su característica principal es de que son normas bilaterales porque tiene que ver con un vínculo de un sujeto con otra persona. Son normas externas porque se tienen que exteriorizar. Son coercibles porque están provistas de castigo sin cumplimiento y son heterónomas porque la conducta del hombre se subordina a lo que establece la ley. Muy bien. Hablamos también de las diversas acepciones de la palabra derecho, que ese es un punto también importante que en el cual destacamos. El derecho objetivo es este, el tangible, el físico, elaborado por una autoridad competente, siguiendo un procedimiento legalmente establecido. El derecho subjetivo tiene que ver con la exigencia, con la solicitud de cumplimiento de esta norma. Derecho sustantivo establece esta norma derechos y obligaciones. Derecho adjetivo implica ante la inobservancia de la norma, vamos a acudir a una disposición procesal para requerir el cumplimiento obligatorio. Esa es una norma de derecho adjetiva. Hablamos de la norma vigente. La norma vigente se va a aplicar en un lugar, bueno, se considera de cumplimiento obligatorio en un espacio, en un tiempo determinado. La de derecho positivo no solamente se considera, sino que es aplicada. Se aplica y su inobservancia conlleva una sanción. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Son algunos aspectos que vale la pena mencionar antes de continuar. ¿Dudas con esas unidades anteriores? ¿Sí les quedó claro más o menos esta retroalimentación? ¿Sí, compañeros? Muy bien. Perfecto. Seguimos con fuentes del derecho. Ahí vamos. Muy bien. Continuamos con una frase de Khalil Gibran. Los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan de la caridad. En esta unidad, que es una unidad muy compleja y muy técnica, analizaremos los siguientes temas. Las fuentes de derecho, estudiaremos la clasificación de la norma, estudiaremos la jerarquización de la norma, hablaremos de la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Muy bien. Entonces, mucha atención con estos puntos que vamos a estudiar. Estimados amigos, toda la atención, todos los comentarios que me quieran hacer, hay que irlos formulando. Muy bien. Vamos a empezar con el siguiente comentario. Empezamos con las fuentes reales. Si se fijan, aquí señalamos fenómenos sociales que propician el surgimiento de la norma jurídica. Pueden ser fenómenos derivados de problemas sociales, de problemas políticos, de problemas económicos, de problemas de salubridad, de un tema de una guerra, de un conflicto armado, etcétera, etcétera. ¿A qué conlleva estas fuentes reales? A la creación de una norma jurídica.
Por ejemplo, vemos aquí la cuestión social, la circunstancia que conlleva a que un movimiento social da origen a la creación de una norma. Y luego, esta es una norma fundante. ¿A qué me refiero? ¿A qué conllevó el movimiento de independencia de 1810 que concluye en 1821? ¿En qué concluyó todo esto, compañeros? ¿Cuál fue el punto final? Además de la independencia, nos independizamos, pero ¿qué tuvimos que hacer? Tener leyes, Ok, normas, tener normas propias. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace una nación cuando se libera de una tiranía? ¿Qué es lo que tiene que hacer? poner Crear sus una, propias normas, dar una norma, crear su propia constitución, crear su propia estructura. Hay que refundarse, ¿vale? Entonces, la problemática social conlleva la creación del derecho. Como dice Francisco, se promulga un nuevo marco normativo. Pero también tomemos en consideración que tenemos un origen histórico. Los deveneres, los aspectos históricos, estos antecedentes constituyen también la creación del derecho. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, compañeros. Ahí está toda la historia, todos nuestros antecedentes crean, dan fundamento a las normas que nos rigen el día de hoy. No lo podemos negar, ¿verdad? No podemos dudar de por qué esos antecedentes son tan importantes. Es más, como abogados sabrán que gran parte del tema del derecho conlleva a su origen en el derecho romano. No podemos entender el derecho sin estudiar el derecho romano. La base de muchas de nuestras instituciones deriva de Roma. Renegamos del derecho español, pero ¿qué creen? El derecho español es la base fundamental del derecho que nos rige en la actualidad, porque fuimos 300 años parte de ese imperio. Y entonces gran tradición jurídica tenemos de España. Por eso esos antecedentes son tan importantes. Pero principalmente, compañeros, destacamos las fuentes formales, los procesos de creación de las normas jurídicas. Muy bien. Y como principales fuentes formales del derecho, vamos a comentar fuentes formales. Hablamos de la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. Muy bien. Ok. Primera referencia, la ley. Ahí va. El pueblo manifiesta su voluntad y le otorga al poder legislativo la facultad de crear la norma siguiendo el procedimiento legalmente establecido para su creación. Y de esa manera vamos a dar origen nosotros a la norma jurídica. Muy bien. Vamos a revisarlo, por favor. Acudimos nosotros a nuestra Constitución y nuestra Constitución señala de forma muy clara, ¿dónde dejé mi Constitución? La Constitución señala de forma muy clara
¿Por qué el pueblo es el soberano? Dice el artículo 39 de la Constitución. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Y dice el artículo 41, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Muy bien. Entonces, lo que hace el pueblo es conferir esta potestad soberana para la creación de normas. Muy bien. Aquí vamos. El pueblo delega, al Congreso, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo el tema de creación de la norma. Muy bien. Le faculta el legislativo aprueba la norma y el ejecutivo la ratifica, la publica y establece el inicio de vigencia de dicha norma. Muy bien. La norma tiene como origen la norma fundamental, la supraomnia, la norma base de todo el ordenamiento jurídico, la Constitución. La Constitución es la base del ordenamiento jurídico que sustenta la norma y bueno, esta norma en teoría no puede contradecir a la norma que le da origen, que es la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Vámonos al tema de que esta norma tiene una jerarquía, porque no podemos decir que todas se encuentran en el mismo rango, en el mismo nivel. Hay jerarquías y Hans Kelsen nos plantea el estudio de la jerarquía a través de una pirámide normativa. Una pirámide que nos da como base la Constitución. Y de forma muy general, aquí planteamos este punto de la jerarquía normativa. ¿Cuál es la norma origen de todo? ¿Cuál es la norma que es el fundamento y es la base de todo el ordenamiento jurídico? ¿Cuál es? La Constitución. La Constitución. Se supone que ninguna de las normas que está abajo de la Constitución pueden ser contrarias, pueden contravenir lo que establece la Constitución. Por ejemplo, si la Constitución me dice en su artículo número 22 que queda abolida la pena de muerte en los Estados Unidos mexicanos, diciendo lo siguiente, artículo 22, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, de marca, de azotes, de palos y tormento. ¿Qué pasaría si un congreso local estableciera para violadores se aplicará la pena de muerte? ¿Qué problema habría con esta norma, compañeros? Estaría contradiciendo lo que dice en el artículo de la Constitución. Estaría contraviniendo lo que establece el artículo 22 de la Constitución. Y como nos dice nuestra estimada amiga María Fernanda, eso es inconstitucional. Muy bien. Ok, Ariadna, te escucho. ¿Algún comentario que tengas en relación a estos puntos? Bueno, es una pregunta. ¿La Constitución y los tratados internacionales
¿Sí está primero la Constitución o sería igual a la par de los tratados internacionales? Es de que en tema de derechos humanos, mi estimada Ariadna, hay un criterio que establece que se encuentran al mismo nivel. Sin embargo, yo le diría que por ahí hay un tema de una contradicción de tesis que sigue estableciendo que en caso de que exista una restricción constitucional, nos estaremos a la restricción constitucional. Ahorita voy a tratar de explicarlo, ¿vale? Muy bien. Ok, muchas gracias. ¿Sí? El artículo 133 de nuestra Constitución nos establece lo siguiente. Vayan anotando los artículos o si tienen su Constitución, vayan marcándolos, ¿eh? Artículo 133 de la Constitución dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. ¿Vale? Muy bien. Los tratados internacionales son compromisos, son acuerdos que celebra el Estado mexicano con otras naciones y que si se suscriben por el presidente y son ratificados por el Senado, de conformidad con el artículo 133, son una norma suprema. Muy bien. ¿Se entiende? Salvo que se trate, como dice Ariadna, de un tema de derechos humanos, tendríamos que poner a los tratados al mismo nivel de la Constitución. Si no es un tema de derechos humanos, lo ponemos abajito en el segundo escalón. Muy bien. Ok. Las leyes generales son normas que se aplican en todo el territorio nacional. Pero son de aplicación, las aprueba el Congreso de la Unión y son de aplicación concurrente. ¿Qué significa que sean de aplicación concurrente? Que las aplica tanto la autoridad federal, la local y la municipal. ¿Vale? Es concurrente porque confiere la aplicación a las tres autoridades. Ejemplo, Ley General de Salud. Ejemplo, Ley General de Educación. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Después tenemos en el tercer nivel a las leyes, en el cuarto nivel, perdón, a las leyes federales. ¿Qué diferencia tienen con las leyes generales? Que no son de aplicación concurrente. Déjenme explico. Las leyes federales se aplican en todo el territorio. Pero su aplicación solamente se confiere a las autoridades federales. Muy bien. Y se aplican en áreas que tengan que ver con el tema de un área reservada a la federación con un tema en la que repercuta a un servidor público de la federación que sea un área administrada directamente por la administración pública federal, como por ejemplo autopistas, el mar territorial, zona
económica exclusiva, aeropuertos, puertos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Bajo esos supuestos, entonces se aplicaría la norma federal. Por ejemplo, veo que Raúl tiene duda. Le hago una pregunta, mi estimado Raúl. ¿Usted celebra un contrato de arrendamiento en un local comercial que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Baja California Sur, en La Paz? Dígame cuál es la norma aplicable en relación a este contrato de arrendamiento. ¿Un código civil de la entidad federativa o el código civil federal? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, compañeros? ¿Nos escucho? Sería el federal. Federal. Federal, ¿vale? Sería el Código Civil Federal, Federal. porque es un área administrada por la Federación. Oye, Juan Carlos Castillo, ¿alguna pregunta? Sí, maestro. La, la Ley Federal de Derechos, en su artículo 232C, le da la facultad al municipio para administrar zona federal marítimo terrestre en el anexo 1 del convenio de colaboración administrativa. Ok. ¿Qué alcance tiene la entidad municipal, las autoridades municipales o los servidores públicos municipales para ejercer y aplicar la ley en materia de inspección fiscal federal? Bien, hay que tener mucho cuidado por el tema de alguna delegación de competencias que otorgue la autoridad, porque de ser el supuesto también hay que verificar sobre qué competencias se está delegando esta facultad, porque podríamos encontrarnos con una competencia que sea exclusiva de la federación y entonces exista un conflicto competencial, mi estimado Juan Carlos. O sea, sí se puede celebrar un convenio de colaboración, sí, pero hay que ser muy específicos qué facultades le estás confiriendo a la autoridad. ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado con esa delegación de facultades, porque si no, sí podría existir una invasión de competencias. Muy bien. Ok, muchísimas gracias, maestro. A sus órdenes. Muy bien. Por ejemplo, le comento a usted, mi estimada Lorena, imagine que se ha cometido un delito en el mar considerado zona económica exclusiva. Y bueno, ¿a quién tenemos que darle vista? A las autoridades de la entidad federativa o federal. ¿Federal? Si continuaríamos con el área de la federación. ¿Muy bien? Ok, muy bien. Mi estimada María Dolores, veo que levantó la mano, sus órdenes. Era también para firmar eso del área federal. Ok, muy bien, excelente, muy bien. Ok, ¿esto está claro? Estos 4 primeros puntos, compañeros. Siguiente punto. Leyes locales. Las leyes locales tienen como fundamento la Constitución Federal. Después tenemos su Constitución local y de esta Constitución local surgen las leyes locales, creadas por los congresos locales y van a tener ámbito de aplicación territorial, la superficie de una entidad federativa y bueno, compañeros, son creados por los congresos locales. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Después tenemos los decretos, que son preceptos de naturaleza normativa
que crea el Ejecutivo. Tenemos decretos tanto del gobierno federal como de las entidades federativas, de los gobernadores. Los reglamentos son normas secundarias que complementan a una ley y son disposiciones que tiene la facultad de crear el propio ente administrativo. A nivel federal, el presidente de la República, y a nivel local, el gobernador. Muy bien. Ok. Pero acuérdense esto, normas secundarias que complementan, que ayudan a la aplicación de una ley. La ley es la norma principal, el reglamento es la norma secundaria. Bien. Y tenemos normas individualizadas, que son las sentencias, que son los contratos, que son los convenios, que son los acuerdos. Son normas individualizadas porque solamente hacen referencia a quién, a las partes que intervienen. Nada más. ¿Está claro? Esa es una norma individualizada. Compañeros, Raúl, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Me quedó una duda en decretos. No sé si Ok. me lo podría volver a explicar. Decretos es una disposición de naturaleza administrativa que se le confiere a órganos ejecutivos, como por ejemplo, presidente de la República, gobernador de una entidad federativa. El objeto es establecer una disposición de observancia general de cumplimiento obligatorio que no es regulado por una ley. Esta es la función del decreto, pero es una facultad que se le confiere a presidente de la República a nivel federal y a nivel local a los gobernadores de los estados. Muy bien. Algunos, por ejemplo, establecieron como decreto en tema de emergencia sanitaria la obligatoriedad del uso del cubrebocas. Eso fue una función que realizó el ejecutivo de cada entidad federativa. Ese es un ejemplo de un decreto. ¿Sí me entendió, mi estimado? ¿Sí? Diana, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Dania, profe, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Ok, solamente una pregunta. De acuerdo a la pirámide, ¿no va en el número 6 reglamentos y en el 7 decretos? Fíjese que no le veo ninguna, así que por ejemplo que usted me diga decretos o reglamentos, inclusive podría ser que sí, digamos, por el tema de que complementan una norma, subirla a este escalón y bajar los decretos al punto número 6. Es más, les sugiero que lo hagan, compañeros, que tomen así en consideración como usted ha establecido, aunque tampoco le vería ningún problema como me lo señalaran en este orden, pero bueno, por el tema de que es una norma secundaria, tomémoslo así. Muy bien. Ok, muy bien. Francisco, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, yo estaba coincidiendo con la compañera que me antecedió, porque, y me voy a referir a leyes locales. Ley local, para que tenga su aprobación al 100%, debe contener su reglamento para su aplicación, ¿verdad? No necesariamente, que a ver, ¿entiendes esta regla? ¿Puede haber ley sin reglamento? Sí. Lo que no puede haber es un reglamento sin ley. ¿Sale? Porque el reglamento es secundario. El reglamento depende de una norma que le dé sustento. ¿Ok, compañeros? Ok. Muy bien. Ok, ¿sí le quedó claro el tema de las normas individualizadas, compañeros? Yo llevo a un juicio a Francisco y en el juicio el resultado, la sentencia es a mi favor. Esa sentencia, ¿a quién le va a causar un perjuicio? Solamente a Francisco, ¿verdad? A Francisco. ¿Vale?
Por ejemplo, ¿le puede causar algún prejuicio a Elizabeth Romero? Pues no, ¿verdad? Para nada. No, es para él. Él se encuentra, pues de Para alguna individuo. manera, sujeto a esa norma. Muy bien. El beneficio es para mí. Si Francisco se amparara, entonces yo soy un tercero interesado, porque a mí que me beneficia la sentencia, me interesa que se materialice. Por eso los tenemos en este rango. Muy bien. Ok, ahora bien, voy a ponerles este esquemita. Aquí está mi pirámide. Atentos, por favor. Esta es mi pirámide con todos los puntos que hemos analizado. Imaginen que la jurisprudencia es esto. Esto es la jurisprudencia. ¿Qué referencia les da a lo que acabo de hacer? ¿Qué hace la jurisprudencia? Integra. ¿Qué hace la jurisprudencia? Complementa, une, resuelve controversias, resuelve antinomias. La jurisprudencia es integradora. Por eso no podemos establecer que tiene un número en particular. La jurisprudencia integra el orden normativo, resoluciones emanadas por los órganos jurisdiccionales, como bien lo establece nuestra compañera Gabriela Patricia, que nos hace referencia a la importancia que tiene la jurisprudencia. Muy bien. Ok. Pero ya no solamente la jurisprudencia nacional, sino también la internacional derivada de resoluciones que emanan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, compañeros. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Bien. Voy a regresarme no voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Sobre todo, una vez que hemos estudiado. No, también me falta otro complemento. Ariadna, te escucho, por favor. ¿Podría darnos un ejemplo de en dónde actuaría la jurisprudencia? Ok, bien. Miren. Es más, mi estimada Ariadna, el ejemplo lo voy a poner ahorita que lleguemos al tema de jurisprudencia, ¿vale? Ok. ¿Sale? Muy bien. Ahora les menciono lo siguiente. Esta pirámide, esto que les enseñé, no significa que sea letra muerta, pero cuando hablemos de derechos humanos, tomemos como referencia este punto. La Constitución y los tratados internacionales, ubiquémoslo en esta paridad. Solamente tratando en tema de derechos humanos. Y es más, rompan un poquito el esquema de jerarquía y en derechos humanos, háblenme de esto, de un bloque de constitucionalidad. Y en este bloque, compañeros, ustedes me van a ubicar y van a preferir tomar la norma. Imagínense, aquí está todas estas leyes, ¿eh? Ahí voy, ¿eh? Pongo varias, ¿eh? Bueno, hay varias leyes ahí. En todo este mundo de derecho, ¿qué norma voy a aplicar? Principio pro persona. Apliquemos la norma que sea más favorable, la que más favorezca, la que más contemple, la que más proteja los derechos humanos. Si quien más lo protege es un contrato, apliquemos el contrato.
Si quien más lo protege es un tratado internacional, apliquemos el tratado internacional. Lo que más favorezca en el tema de derechos humanos. Muy bien. Ok. Bien. Ariadna, ¿es la pregunta anterior o tienes otra pregunta? No, perdón, no bajé la mano. Ok, muy bien. Perdón. Sí, no se preocupe. Muy bien. Ahí voy. Compañeros, este es el proceso de creación de la norma federal. Todo inicia con esta iniciativa. ¿Quiénes pueden presentar iniciativa? Podrá presentarlo el presidente. Compañeros, cuidado con el micrófono, por favor. Presidente de la República. Podrá presentarlo el Congreso de la Unión por conducto de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Podrá presentarlo los congresos locales. Podrá presentarlo también, compañeros, la iniciativa popular. Son los que pueden presentar la iniciativa de creación de una ley. A la iniciativa que presenten se le va a denominar proyecto de ley. Muy bien. Este proyecto de ley va a pasar a alguna de las cámaras. La cámara que conozca en primer lugar del proyecto de ley, vamos a llamarla como cámara de origen. Es la primera que va a entrar al estudio, al análisis de esta propuesta. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Cámara de origen. Si la cámara de origen está de acuerdo y la aprueba, va a pasar a una segunda fase, la discusión, que conocerá la cámara de revisión. Si la cámara de revisión no estuviera de acuerdo, la regresará con sus observaciones a la cámara de origen. Muy bien, estamos hablando de a nivel federal, mi estimado Francisco. Muy bien. Ok. Si la cámara de revisión estuviera de acuerdo, entonces vámonos para la aprobación con el presidente de la República, quien podrá ejercer su derecho de veto y presentar sus respectivas observaciones a la Cámara de Revisión y a la Cámara de Origen. Muy bien. Si el presidente estuviera de acuerdo, la rubrica, la sanciona, ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación y a partir de su publicación, la norma va a entrar en vigencia. A nivel federal estamos hablando. Muy bien. Ok. Si fuera una modificación a la Constitución, artículo 135, si no más recuerdo, nos establece el procedimiento para hacer modificaciones a la Constitución. Y más o menos establece lo siguiente. Ok. La Constitución puede ser modificada, puede ser reformada. Aquí pasaríamos con que la Cámara de Origen tendría que aprobarla en dos
terceras partes. Lo mismo pasaría con esta Cámara. 2 terceras partes. Y antes de que pase con el presidente, aquí habría un paso intermedio en la cual pasarían a las legislaturas de los estados. Y tenemos que tener una mayoría. La mayoría lo conforman el voto de 17 estados. Si están de acuerdo, entonces ya pasamos con el presidente de la República para su aprobación y su sanción ordena su publicación e inicia su vigencia una vez que ya hubiese entrado en vigor la reforma constitucional. Solamente la diferencia es que tienen que aprobar las 2 terceras partes y pasar a la aprobación por parte de las legislaturas de los estados. Muy bien. Ok. Este es el proceso para la aprobación de la norma. ¿Comentarios? ¿Está claro? La ley. Bien. Vámonos por la costumbre. Eduardo, te escucho, por favor. Su micrófono, Eduardo, no lo escuchamos. Disculpe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿hay un plazo para estos procesos? ¿Para la cuestión de las firmas y todo eso? Pues tienen que pasar el periodo ordinario de sesiones. Qué bueno que lo menciona. Hay 2 periodos, ¿eh? 2 periodos. Si no pasa durante ese periodo, tendremos que esperarnos al siguiente periodo para su aprobación. Si no más recuerdo, el primer periodo es del 1 de, perdón, del 1 de septiembre al 13 de diciembre. ¿Vale? Y el segundo, del 1 de febrero al 30 de abril. ¿Ok? Si no se aprobara en este periodo, ya no lo podremos aprobar y tenemos que esperarnos hasta este otro periodo. Eso sería un punto muy importante que hay que establecer, mi estimado Eduardo. Muy bien. Si pasan los periodos y no se aprueban, pues la nueva legislatura va a echar abajo ese proyecto y pues quedará en la congeladora, ¿no? Si su micrófono se está apagado. Sí, ya sería lo que sigue, la siguiente que venga, ¿no? Sí, pero si no la aprobó su legislatura donde se presentó, ¿usted cree que la otra va a entrarle? Pues ya no, ¿verdad? Yo creo, bueno, sí es cierto. Sí, ya no, Dependiendo, ya es difícil. ¿no? Difícil. Algunas veces se retoman proyectos, ¿eh? Algunas veces se retoman. Pues la verdad es que si entra otro partido y tiene una ideología distinta a la anterior del Congreso, pues nuevamente es un proyecto que no les va a interesar, ¿no? Muy bien. Perfecto, muchas gracias. A sus órdenes. Muy bien. Compañeros, rápidamente. La costumbre jurídica, ¿eh? La costumbre tiene 2 elementos. La repetición reiterada de un acto y el sentido de obligatoriedad del mismo. Conducta reiterada y el sentido de obligatoriedad. Es decir, para hablar de costumbre jurídica, no nos basta que la conducta se realice de forma repetitiva, sino también es muy importante que sea considerada como obligatoria por una comunidad, por un pueblo, por una población. Ah, pero no es lo que queramos, compañeros. La costumbre tiene límites. La costumbre no tiene que ir
contra la moral, contra las buenas costumbres, entre comillas, no puede ir en contra del ordenamiento jurídico, no puede ir en contra de la Constitución, no pueden justificar el tema de violencia de género, no pueden ser discriminatorias. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque muchos me dicen, oiga, que en los pueblos y en comunidades indígenas que se considera que la mujer no tiene los mismos derechos, entonces esa costumbre va en contra de esto. No se puede considerar costumbre. Oiga, que es que se venden niños, pues eso va en contra de las propias ordenamiento jurídico, eso va en contra de la propia Constitución. ¿Vamos bien? La costumbre tampoco puede ser lo que quieran. Tiene límites y algunos de los límites son los que señalamos a continuación. Muy bien. O que dice Luisa Alejandra, que es justo lo que iba a comentar en relación a la costumbre, ¿no? En relación a los límites que tienen los usos y costumbres en todos los pueblos y las comunidades indígenas. Muy bien. Ok, muy bien. Ariadna, no sé si tengas alguna pregunta en relación a este punto. Sí, es igual de las costumbres. Entonces, ahí cuando las costumbres pasan eso que sería violencia de género o ordenamiento jurídico, ya no se respetaría lo que es el pueblo y entrarían estas leyes. Entrarían estas leyes y requeriríamos la aplicación de estas leyes. Lamentablemente le voy a decir una cosa, a las autoridades municipales, locales y federales, muchas veces, pues no es que les dé miedo, pero como que les importa poco el tema de meterse con los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y a veces permiten que muchas arbitrariedades se sigan suscitando. Muy bien, Ok, pero tendríamos que aplicar estas normas. ok, ¿Ok? gracias. Muy bien. Sí, gracias. Y a sus órdenes. Muy bien. Compañeros, otro punto muy importante, por favor. Muy bien. Dice Luisa Alejandra que les da miedo, por lo que políticamente, pues puede afectarles, ¿no? Que no quieren verse, entre comillas, pues como que transgreden en algún pueblo o una comunidad, pero bueno, la ley es la ley, ¿verdad? Bien, seguimos. La jurisprudencia. Doctrina que es creada a partir de resoluciones judiciales reiteradas en una materia emitida por los órganos jurisdiccionales facultados para la creación de la jurisprudencia. ¿Listos? Muy bien. Bien. Ariadna, no sé si fue la mano anterior o tienes alguna pregunta. Fue la mano anterior. Ok, bueno, ¿me ayudas por favor a bajarla, por favor? Sí. Muy bien, ahí va. Órganos facultados para crear jurisprudencia. Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Crea jurisprudencia por lo que se conoce como el precedente judicial. Me basta con una sola resolución siempre y cuando sea aprobada, en el caso de pleno, por 8 ministros y en el caso de las salas, por 4 ministros. ¿Vale? Un solo caso crea jurisprudencia. La Corte también crea jurisprudencia en contradicción de tesis y en controversia constitucional, siempre y cuando sea aprobado en ambos casos por 8
ministros. Muy bien. Ok. También crea jurisprudencia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en su sala principal como en sus salas regionales, pero solamente en materia electoral. Solamente en esa materia pueden crear jurisprudencia. También crean jurisprudencia los tribunales colegiados de circuito. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Muy bien. Perfecto. Vámonos con el siguiente comentario. Ahí va. Ya vimos qué órganos están facultados para crear jurisprudencia. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de jurisprudencia. Bueno, ya mencionamos la jurisprudencia por precedente judicial. Un solo caso que resuelva la Suprema Corte de Justicia. En el caso de pleno, por 8 ministros. Y en el caso de las salas, por 4 ministros. Bien. La jurisprudencia por controversia constitucional. La jurisprudencia por acción de inconstitucionalidad. Ok. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Todas estas jurisprudencias son creadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos jurisprudencia por contradicción de tesis. Contradicción de tesis. Tenemos jurisprudencia por reiteración de criterios. Y tenemos jurisprudencia por lo que se conoce como cambio de criterio o bueno, modificación de jurisprudencia. Muy bien. Estos son algunos tipos de jurisprudencia. Muy bien. Ok. Me dicen que les explique la diferencia entre el pleno y las salas. La Corte se conforma con un pleno formado por 11 ministros. De estos 11, uno será su presidente. 2 salas conforman la Corte. 2 salas. Cada sala se encuentra conformada por 5 ministros. Muy bien. Ok. Muy bien. Me mencionan, compañeros, el tema de sustitución de jurisprudencia. Ahí ahorita llego con la sustitución. ¿Algún comentario con estos puntos que vengo señalando, compañeros? ¿Listos para que les explique cómo se crea la jurisprudencia? Muy bien. Vámonos con la jurisprudencia por reiteración de criterios. Cinco criterios en el mismo sentido
si ninguno en contrario, conforman la jurisprudencia por reiteración de criterios, ¿vale? Emanados por el mismo órgano jurisdiccional. Es decir, que si este colegiado en 5 ocasiones ha resuelto en este mismo sentido, entonces se conforma la jurisprudencia por contradicción de tesis. Si hubiese interrumpido su criterio, ya no se conforma la jurisprudencia. ¿Se entiende, compañeros? Tienen que ser 5 sentencias en el mismo sentido. A esta es la jurisprudencia por reiteración de criterios. ¿Ok? Muy bien. El precedente judicial es un solo caso. Este caso es resuelto por la Corte en pleno o en salas. Acuérdense que el pleno lo conforman 11 ministros. Con que de esos 11, 8 ministros estén de acuerdo. Las salas, 5 ministros. Con que de cada sala, 4 ministros estén de acuerdo, conformamos la jurisprudencia por precedente judicial. ¿Cuántos asuntos requerimos? Uno solo lo conforma. Muy bien. Contradicción de tesis. Me dice Lorena, me haces una pregunta interesante. Me dice, ¿cuándo sesionan en pleno y cuándo en salas? Son asuntos que tienen que ver con competencias que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero, por ejemplo, ¿sí me escuchan, compañeros? ¿O me trabé un poquito? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Ah, bueno, ok. Es que como que se me fue tantito, como que hubo una pausa aquí en el internet, pero dije, bueno, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Me quedé en uno de los criterios, compañeros. Ahí va. Ahí voy, permítame. Ok. Nos quedamos en la jurisprudencia por contradicción de tesis, ¿verdad? Muy bien, ahí va. Contradicción de tesis. Muy bien. Ok. Hay una reforma importante a finales del año pasado que conforman algunas autoridades. Por ejemplo, nuestro país se divide en 32 circuitos judiciales. 32 circuitos judiciales. Cada circuito judicial tiene juzgados de distrito, tienen tribunales, permítame, tienen tribunales unitarios de apelación, tienen tribunales colegiados. Muy bien. Ok. Muy bien. En este sentido, imaginen que este cuadro que vemos acá representa a México. Muy bien. Aquí imagínense que tenemos las 32 entidades federativas.
Nuestro país se va a conformar de plenos regionales que van a abarcar varias entidades federativas. ¿Cómo se va a distribuir? Pues hay que revisar la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para que verifiquemos cómo se va a distribuir los plenos regionales. Muy bien. Ok, entendemos que es un circuito judicial, compañeros. Entendemos que nuestro país se van a dividir en varias regiones judiciales. Ok. ¿Cómo surge la contradicción de tesis? Mi estimado Eduardo, ¿tienes una pregunta antes de continuar? Sí, tenía una, buenas, de nuevo, tenía una preguntita en relación a la jurisprudencia. No sé si antes de seguir avanzando un poquito más en relación a eso, nos pudiera dar un caso práctico sobre eso. Un ejemplo. Ok, muy bien. Déjenles explico cómo se conforma esta jurisprudencia y ahorita les Ok, pongo en el caso de la aplicación de jurisprudencia, ¿vale? Muy bien. Ahí. perfecto, gracias. Ok. Puede darse los siguientes supuestos. Imaginen el primer supuesto. Tribunal colegiado del Estado de Puebla tiene una contradicción de tesis con un tribunal colegiado que tiene su sede en el estado de Veracruz. ¿Ok? Como están en la misma región, los plenos regionales de circuito van a establecer cuál de estas dos jurisprudencias va a continuar aplicándose y cuál de ellas ya no tendrá aplicabilidad, porque uno de los criterios es el que prevalece. ¿Se entiende, compañeros? Son dos criterios que se contraponen entre sí. ¿Quién lo resuelve como son del mismo circuito? El pleno regional. ¿Este primer caso está claro, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sale? Pleno regional. Tribunales colegiados de un mismo circuito. Vámonos con otro ejemplo. Tribunal colegiado del Estado de México contra Tribunal colegiado de Nuevo León. No se encuentran en el mismo circuito, ¿verdad? Están totalmente separados. Quien va a resolver la contradicción es una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me dirá qué criterio deja de tener aplicación y qué criterio va a continuar prevaleciendo. Muy bien. Ok. Ya vimos dos clases de criterios. Tercer criterio. Contradicción de tesis de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son dos salas. Y como están en contradicción, el Pleno de la Corte resolverá cuál de los dos criterios prevalece. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Compañeros, me pregunta Eduardo, ¿y cómo aplico la jurisprudencia? Ok. La jurisprudencia sirve para complementar lagunas. Para resolver
Antinomias. ¿Cómo que lagunas? Primer punto. Imaginen que este cuadro representa una norma. Muy bien. Y al ser una obra humana, todo esto se contempló. Pero este espacio está vacío, está oscuro, no es claro. ¿Qué es lo que hace la jurisprudencia? La jurisprudencia nos ayuda a complementar esta laguna. Porque la ley dejó espacios que no fueron claros. Y como la ley no lo contempló, estos órganos complementan, interpretan, conforman esta ley. Muy bien. Pido la aplicación de una jurisprudencia. También lo voy a hacer en temas de antinomias. Un caso tiene la posibilidad de resolverse con dos disposiciones normativas distintas del mismo nivel. ¿Cuál voy a aplicar? Si las dos se contraponen entre sí. En este caso, la jurisprudencia resuelve normas del mismo nivel, de la misma jerarquía, que se contraponen. Bien, van iniciando, pero es bueno que lo comente, mi estimado Eduardo. Qué bueno que lo comentas. Cuando ustedes elaboren una demanda, cuando presenten una solicitud, una querella, una denuncia, pueden no solamente justificar la misma dentro del aspecto normativo con la Constitución, con los tratados internacionales, con las leyes que se aplica a cada caso en particular, sino también pueden requerir la aplicación de jurisprudencia. Y la jurisprudencia obliga a las autoridades. ¿Ok? Vamos a consultarla en el Semanario Judicial de la Federación. Y ahí vamos a consultar la jurisprudencia vigente para un caso en particular y que requerimos su aplicación. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Es obligatoria la jurisprudencia. En este sentido obliga. Si la jurisprudencia es del Pleno de la Corte, aplica para todas las demás autoridades. Las obliga, ¿eh? Muy bien. Si la jurisprudencia es de las salas, no obliga ni al Pleno de la Corte, ni a la otra sala. Pero ¿saben a quién obligan? A todas las demás autoridades. Si la jurisprudencia es de un pleno regional, obliga a todas las autoridades dentro de esa región. Muy bien. Ok. Si la jurisprudencia es de un tribunal colegiado, solamente obliga a las autoridades de su circuito. Pregunta. A ver, dice Esaú, ¿nos sirve para fundamentar la demanda? Sí. Inclusive me atrevo a decirle una cuestión, mi estimado Esaú. Muchas veces
Si usted encuentra una jurisprudencia aplicable para su caso, llega a tener mucho más peso que la propia norma, ¿eh? Llega a tener mucho más, inclusive llega a vincular más a las autoridades, ¿eh? Muy bien. Ok, les pongo un caso de acuerdo a lo que les he mencionado sobre la obligatoriedad de jurisprudencia. A ver quién me ayuda a resolverlo. A ver, ahí les va. Compañeros, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si tenemos una jurisprudencia de un tribunal colegiado del estado de Tabasco y tenemos un asunto en Sonora? Ese asunto de Tabasco encaja como guante con el asunto que tengo en Sonora. ¿Podrá obligar esa jurisprudencia del estado que se aplicó por un colegiado en Tabasco a hacerla aplicable en Sonora? Mm, no, ¿No? ¿Qué dice Adriana? Yo digo que sí, en caso que el caso sea similar, ¿no? Mm, yo digo que no, no obliga, ¿eh? A ver, te voy a decir una cosa. No obliga, aunque sí puede formar un criterio orientador, pero no puede obligar, ¿eh? Si porque nada fuera, más necesito. si fuera de la Corte María, ahí sí obligaría a todos, ¿eh? Pero como son de distintos circuitos, no obliga, aunque sí puede crear un criterio orientador, ¿eh? ¿Se entiende? Lorena, Sí. ¿ibas a comentar algo? No, maestro, era en relación a lo mismo. O sea, iba a decir que pues no aplicaría, pero mi duda es, en este caso, lo aplicaríamos, lo podríamos llevar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mm, a ver, lo que podría ocurrir aquí es de que si en Sonora existiera una contradicción de tesis, podríamos pedir que se resuelva a través de una contradicción de tesis para que la Corte se pronuncie sobre cuál de los dos criterios puede prevalecer si hubiese una contradicción. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Sí, entonces es una base importante, compañeros, para la aplicación del derecho. Seguimos con el último punto, por favor. Sustitución de jurisprudencia. Muchas veces, como la propia obra humana, el pensamiento evoluciona. Y entonces, un criterio que tenemos el día de hoy puede ser que mañana ya no tengamos ese mismo criterio. ¿Ok? Hablamos de criterios que emanan del mismo órgano jurisdiccional. Muy bien. ¿Esto qué implica, compañeros? En el año 2012, la Corte tenía un criterio en determinada materia. ¿Vale? Vamos a poner un criterio en derechos humanos. Para el 2022, la Corte ya no tiene el mismo criterio. Ya lo cambió, ya lo modificó. Se sustituye jurisprudencia. La Corte tendría que emitir por qué deja ese criterio, tendría que publicarlo en el Semanario Judicial de la Federación y establecer que a partir de este momento tiene un nuevo criterio en relación a este asunto. Y entonces sustituye, cambia de opinión. ¿Se entiende, compañeros? Cambió su criterio. ¿Por qué? Porque las cosas evolucionan y en ese sentido, compañeros, pues bueno, le dimos vuelta a la página y verificamos una nueva forma de interpretar, de aplicar el derecho. Raúl García, te escuchamos, por favor. En esa situación también se llevaría a cabo una votación. Sí, también se votaría. Aquí la ventaja que si vamos a suponer que si emanara de la Corte,
ese criterio que usted está estableciendo pudiese formar un precedente judicial porque la Corte lo puede constituir siempre y cuando se aprueba por mayoría, mi estimado. ¿Sí? Gracias. ¿Vamos bien? Entonces es una Sí. base fundamental que ustedes conozcan las bases de la jurisprudencia. Muy bien. Ok. Siguiente punto, compañeros. Bueno, ya agotamos la jurisprudencia. Ahora hablamos de la doctrina. Lo que hacen estudiosos del derecho, lo que hacen los científicos, los que investigan, los que son docentes, investigadores de profesión, pues sus opiniones también conforman lo que es la ciencia del derecho. Muy bien. Las obras que ustedes consulten conforman la doctrina. Y por supuesto también tenemos los principios generales del derecho, que estos principios constituyen el espíritu de la ley. A grosso modo los vemos acá. Ahí voy. Ahí va. Son fuentes indirectas, tienen un carácter supletorio, algunos principios son expresos y se contemplan en la propia ley, como por ejemplo en el artículo 14 de la Constitución, en la cual hacemos referencia a la aplicación de los principios generales del derecho. Nos dice el párrafo cuarto del artículo 14. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra. ¿Vale? Interpretación jurídica de la ley, y a falta de ella se fundará en los principios generales del derecho. Los orígenes de la ley, el espíritu de la ley, que muchas veces deviene de sus antecedentes en el derecho romano. Los tácitos, que no se contemplan en la norma, requieren la interpretación del operador jurídico para la aplicación de un principio general del derecho. Les digo un principio: nadie puede hacer justicia por su propia mano. ¿Sale? El que puede lo más, puede lo menos. ¿Muy bien? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien, compañeros. Excelente. Bien. Ahora sí. Con esto llegamos a la conclusión de esta unidad y rápidamente hago una recapitulación de los puntos más importantes que analizamos en esta unidad. Resumen de la unidad. Muy bien. Ok. En esta unidad hablamos de las fuentes del derecho, el lugar donde brota, el lugar donde emana, el manantial donde surge el derecho. Hablamos de las fuentes reales, de las fuentes históricas y las fuentes formales. Las reales, acontecimientos políticos, económicos, sociales que dan sustento y origen a la norma. Acontecimientos históricos, acontecimientos políticos, acontecimientos culturales que dan origen a la norma, y las fuentes formales, los procesos de creación de la norma jurídica. Hablamos dentro de las fuentes formales de la ley, hablamos de la costumbre, hablamos de la jurisprudencia, hablamos de la doctrina, hablamos de los principios generales del derecho. La ley, la manifestación de la voluntad soberana bajo la cual se crea la norma. Hablamos que existe una fase para la creación de la ley, con la presentación de la iniciativa, la discusión en la Cámara de Origen
la revisión por la Cámara Revisora, la aprobación por parte del presidente de la República y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se establece la entrada en vigor de la norma. La costumbre, conducta reiterada, que es considerada de cumplimiento obligatorio. Vimos los límites que tiene la costumbre. Analizamos la jurisprudencia, señalando la manifestación que realizan los órganos jurisdiccionales facultados para la creación de jurisprudencia. Señalamos que autoridades pueden crear jurisprudencia. Hablamos del precedente judicial, hablamos de la contradicción de tesis, hablamos de la reiteración de criterios y hablamos de la sustitución de jurisprudencia. Hablamos de la doctrina como la opinión de los expertos jurídicos y los principios generales del derecho. De forma general, esos son los principales puntos que analizamos. Estudiamos la pirámide normativa, hablamos del caso de los derechos humanos y bueno, una pequeña referencia en relación a estos puntos con las fuentes formales del derecho. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Se comprende? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Tendremos una actividad de retroalimentación, pero yo creo que en la siguiente unidad...